Ahora sí. Vamos a comenzar ahora sí. Gracias, a los que están a tiempo, a los que se conectan y están al pendientes de las clases. Ya para estas alturas se empieza a notar quiénes sí están activos en la clase y es parte de las dinámicas. Y por cierto, algunos ya han dejado de plano de enviarme dinámicas y pues a mí me preocupa un poco porque pues ustedes comienzan y yo quisiera que terminaran todos, ¿no? Los que comienzan y que se esforzaran y que pudieran estar ahí atentos. No voy no es mi intención solamente aprobar por aprobar. Entonces, no, si tú no estás ahí atento, algunos mandaron su proyecto pasado, pero no me han enviado ni una sola dinámica de los que están en la clase. Entonces, no sé si me comunica lo suficiente que solamente hagas la tarea, ¿no? Porque me interesa que estén atentos a lo que estamos viendo clase con clase, a lo que estamos aprendiendo, a los temas. Y también en cuanto a sus pastelitos, pues algunos ya no le han puesto mucho interés. Entonces, ánimo ahí con eso y que el Señor nos ayude. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, porque estamos llegando al final de este semestre. Gracias por la ayuda que nos has dado. Gracias por el grupo que has formado, por el interés en algunas de las hermanas, de las señoritas, Señor, en aprender más de tu palabra para poder servir mejor a los niños, para poder realizar de una mejor manera su ministerio, Señor. Te amamos, Padre, y rogamos que tú tomes el control de esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿cómo van? ¿Cómo se encuentran en cuanto a sus temas? ¿Han estado pensando en eso? Les dije la semana pasada que estuvieran pensando y considerando sus temas para su último proyecto en cuanto al discipulado infantil. Hoy vamos a ver esto en la clase. Vamos a ver sugerencias que yo voy a darles en cuanto a en qué pensar al momento de sentarnos a realizar el proyecto. Y también, si nos da tiempo, vamos a ver algunas ideas de diseño y les voy a mostrar una tabla que ya tengo establecida sobre cuánto va a valer cada área de lo que les voy a requerir en su proyecto. Y algo que me quedé pendiente, algo que les quería compartir que no fui tan clara en cuanto al libro, hay una parte ahí en el capítulo, me parece que es el capítulo 10, donde menciona todo lo que debemos visualizar, demostrar, y son estas características. Son 8. Y ahí por ahí en la página 153 sigue mencionando un ejemplo hablando de esta niña Rita. Y dice aquí, ahí en la página 153, donde dice visualizar, comienza el párrafo y luego más adelante dice, la agresión vivida por su padre la había llevado a sufrir conflictos emocionales, tales como falta de perdón y también insomnio por la noche por temor a la oscuridad, entre otras. En medio de la difícil etapa que ella estaba atravesando, pudimos realizar una lista de versículos, videos y cosas que la ayudaran a tener su confianza puesta en Dios, para que ella pudiese llevarlos a su casa como una herramienta visual que le recordara el poder de Dios en medio de su situación. Este es el asunto del discipulado consejería. Dice que pudieron hacer una lista de versículos. Aunque lo menciona de una forma tan rápida, dudo mucho que haya sido en una sola sesión en la que conversaron y platicaron. Ahora, a través de las preguntas, que es lo que hemos visto sobre consejería, a través de las preguntas sabias, bueno, me da miedo la oscuridad, me da miedo la noche, pero esta es la punta del iceberg, ¿no? Pero cuando empezamos a escarbar para encontrar la raíz del asunto, pues en este caso, ¿no? Era acerca de la agresión que estaba viviendo por su parte de su padre. Entonces, al escarbar un poco más, entonces sé cómo atacar más fácilmente o, o, o más claramente el problema bíblico, ¿no?
y cómo ayudarle. Entonces, desarrollar todo un estudio referente a este tema. Y luego comienza diciendo, todo parecía avanzar y ella había empezado a entender que debía enfrentar sus temores. Pero hubo un día en que recuerdo con mucha alegría, el día de la caja de las decisiones, en las que representamos el plan de salvación de una manera visual a través de iconos y colores. Ese día Rita tomó la mejor decisión, la que iba a darle un rumbo distinto a su vida, transformándola en una vida llena de perdón y de amor. Ese día ella conoció a un hombre llamado Jesús, que jamás la lastimaría y que prometió que regresaría por ella. No te pierdas la oportunidad de brindarle a cada niño en cada sesión un momento en el que pueda acercarse a Jesús. Y más, en la siguiente página dice, el Ministerio de Consejería Infantil y el de Pastoral Infantil nunca está dividido. Uno alimenta al otro y entre ambos ayudan al niño. Si estás trabajando como consejero, pero hasta el momento no te has acercado al ministerio infantil, y yo puse ahí entre paréntesis, al trabajo de discipulado, hazlo. Ah, desde mi opinión de pastor, creo que los mejores consejeros son aquellos que se involucran en el quehacer diario del ministerio infantil. Y ya por último, ese párrafo que sigue es muy importante. Si el fin último que todos tenemos con respecto a los pequeños es que conozcan a Jesús, tenemos que hacerlo en conjunto. Piensa en todas las posibilidades que Dios nos da con los pequeños que tenemos a nuestro cuidado. Piensa en su futuro, piensa en ellos como los futuros esposos y esposas que formarán familias que le darán sustento a la sociedad y a la iglesia. Piensa en términos del reino de Dios y del papel que ellos jugarán en el plan supremo de nuestro Creador. Me había quedado con esto pendiente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar hoy acerca del discipulado. Este tiempo de sesiones, en las siguientes páginas donde habla de las tareas, habla sobre eso, ¿no? Que tuvieron todo un mes de consejería para que ella pudiera ver la noche como la creación de Dios. Y este es el asunto que va en conjunto. Vamos a ver hoy qué es el discipulado y qué no es, o qué no, qué idea tenemos, ¿no? Y qué es lo que en realidad pues Dios quisiera, o qué podemos rescatar con mayor certeza. A ver. Ok. Bueno, la semana pasada tratamos de hacer un pequeño repaso, por así decirlo, de qué significaba ser un discípulo, ¿verdad? Un seguidor de Cristo. Vimos el ejemplo de Pablo como un buen ejemplo de maestro de qué hacía Pablo por sus discípulos. Y aunque vemos las historias en el libro de Hechos y después en las cartas que Pablo escribió, pareciera que fue de un momento a otro cada cosa, ¿verdad? Que llegó a la isla de Malta y que de la isla de Malta se fue a Creta y que en Creta como si fuera algo tan que pasó así, ¿verdad? Pero no, eh, estuvo meses en algunos lugares y pasaron años para hacer todo el recorrido que él hizo, y muchas semanas en los barcos y muchas semanas con las personas con las que fueron salvas y mucho trabajo. Así se escucha, ¿verdad? Estuvo aquí y estuvo aquí y estuvo aquí, como que paz, 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 pero fue mucho en realidad, y también el tiempo invertido de su vida. Eh, en lo que podemos ver y desarrollar en el trabajo de Pablo. Entonces, sí es cierto que de alguna forma para el proyecto vamos a ver el discipulado como un programa que se va a realizar, pero también quiero quitar el paradigma mental que es solamente lecciones que vamos a contestar, el trabajo de discipulado, porque es mucho más allá. Sí hay sesiones que vamos a hacer y lecciones que vamos a contestar, pero el trabajo va más allá. Entonces, aquí tengo un versículo que creo que debe ser una buena ancla para todo creyente, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es
una necesidad bíblica, que cada creyente pueda crecer, sea un niño creyente, sea un joven creyente, sea un adulto creyente, un viejito, una viejita creyente, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Esa es una necesidad. Entonces, vamos a reforzar la base y voy a dejarles una tarea extra. Esta es la dinámica de la clase. Voy a ponerles un link donde ustedes me van a escribir lo mejor que puedan, de memoria, ¿verdad? Con toda la sinceridad del mundo, el versículo que hemos tomado como base para el asunto de consejería y discipulado, que es el versículo de Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos los creyentes para avanzar en nuestra vida cristiana? Pasar tiempo en la palabra de Dios y conocer a Dios. ¿Qué necesita un niño? Pasar tiempo con Dios. Ahora, no será el mismo requerimiento, ¿verdad? Porque yo soy capaz de leer más de un capítulo con concentración, con entendimiento, con escudriño. Soy capaz de hacerlo. A lo mejor un niño es capaz de leer 2 o 3 versículos, pero, y ese es lo que él necesita hacer y necesita conocer a Dios. Quería compartirles, y lo voy a hacer, un podcast de esta semana que hablaba, es para los padres. Y es que de alguna forma, cuando hablamos de este trabajo en cuanto a los niños, todo y mucho tiene que ver con los padres, creyentes y no creyentes, ¿no? Ahora, hay mucho trabajo que como iglesia podemos hacer, lo vimos en las primeras lecciones de este semestre, pero aún así, el encargo y la encomienda más grande aún del discipulado es de los padres. Son los padres quienes deben discipular a sus hijos. Y ahí mencionaba algo como apelar a sus conciencias y ayudarles a formar una conciencia bíblica, porque muchas veces los padres simplemente ponen a leyes a seguir, ¿verdad? Pero no ayudan a que su hijo forme una relación con Dios. Y a lo mejor como maestros somos iguales. Quizás si este niño llega con su Biblia a la clase, si aparentemente no muestra dificultad, no es inquieto, no hace todo lo que más o menos yo le pido, ¿no? Pero ¿será que este niño tiene una comunión con Dios? ¿O simplemente un carácter bien moldeado? Entonces, es nuestro deber asegurarnos que nosotros mismos, como veíamos la semana pasada, estamos siendo discípulos de Cristo y también ayudarles a los niños a tener una comunión cercana y creciente con Dios. Entonces, vamos a memorizar este versículo, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Vamos a memorizarlo muy bien y vamos a tratar de aprender qué significan estas palabras clave, qué significa el enseñar, qué significa el redarguir, qué significa el corregir y el instruir, que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque este es su base. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir ante esta situación? Ah, perdió a su papá se suicidó. Situaciones bien duras, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Pues, ¿sabes qué? Toda la escritura es útil, es útil. A veces necesitamos escudriñarle más, ¿verdad? Y a lo mejor no tenemos exactamente presente todas las palabras que debemos decir, pero podemos escudriñarla. Y ahí mismo va a venir este diagrama para que ustedes me nombren cada una de estas palabras claves. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué significa enseñar? En palabras sencillas, no tienen que ponerme un parrafote. Me muestra el camino, me enseña, me dice por dónde debo ir. Útil para redarguir. ¿Quién recuerda qué significa redarguir? ¿Quién me puede decir que quiera participar? O sea, o sea, como que el Espíritu Santo de Dios como que le hace,
como que le trae, le convence, algo así. Ok. Redarguye, me muestra que estoy equivocado, me pone delante, estás equivocado, eso no es lo que debes estar haciendo, este no era el camino por donde debías estar. Útil para redarguir, para corregir. ¿Quién me dice? ¿Alguien más? Anímense. ¿No? ¿No se animan? Suri. ¿Me muestra el camino? Bueno, me muestra el camino es más enseñar. Cuando hablamos de Me corregir, muestra, ajá, me, cuan- me muestra cómo volver al camino. ajá, me dice cómo, se me dice que estoy equivocado, pero también me dice cómo volver al camino. Enseñar y corregir tiene más que ver con esto se hace así y esto no se hacía así. Se decía de esta manera, ¿no? Que es muy parecido porque al corregir a alguien estamos enseñándole cómo debía haber hecho el asunto. Y por último, para instruir en justicia. Instruir, ¿quién recuerda esto? Ok, instruir tiene que ver con me acompaña, va conmigo en el camino, me está guiando en aquellas cosas en las que día a día necesito. ¿Sí? Ok, ahí aquí tengo un... Ok, entonces vamos a memorizar este versículo, lo vamos a poner de memoria ahí en el link que yo les voy a poner y vamos a escribir cada uno de los significados de las palabras. Les voy a pedir, pues ustedes sabrán, ¿verdad? Sean honestos en cuanto a cuando estén listos. Van a tener todo el día de mañana para hacerlo. Ok, una persona nunca es demasiado joven ni demasiado vieja para ser discipulada. Comience temprano enseñando a los niños a ser discípulos ahora y por el resto de sus vidas. Ah, este asunto de ser un discípulo, ¿verdad? Es ser un alumno. Y no necesariamente uno se convierte en un alumno sentado en un pupitre frente a un pizarrón con alguien que está hablándonos, ¿verdad? Aprendemos mucho con el compañerismo diario y nos volvemos aprendices en el camino, porque eso fue exactamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. Sí les dio lecciones, es cierto, que les dio lecciones y les dio instrucciones y se tomó tiempo para enseñarles, pero también hizo muchísimas más cosas prácticas del día a día. Entonces, discipulado no es solo una clase bíblica. Ahora, habrá una clase quizás, pero no es solamente eso. Voy a comenzar esta clase de discipulado con los niños y les voy a dar esta lección bíblica. Y ya no vuelvo a saber de ellos en toda la semana, ¿no? Este, no creo que sea la mejor manera de hacerlo. Tenemos clases semanales, algunos de ustedes están participando en sus clases semanales y es parte de enseñarles a los niños, pero no es exactamente el asunto del discipulado. Un programa para la membresía. Esto es en algunas iglesias, ¿no? Para poder pertenecer a la iglesia como miembros activos o algo así, o para poder ser bautizados en algunas iglesias, tienen este requisito, ¿no? Tiene usted que tomar sus lecciones de discipulado. Bueno, sí, en lo que yo quiero presentarles, en la idea que quiero sugerirles en cuanto al discipulado, pues no lo vamos a ver como un programa para la membresía y tampoco como una reflexión doctrinal, o sea, sermones, andar sermoneando a los niños sobre las cosas bíblicas, no es exactamente la idea que quiero proponerles en cuanto al discipulado. Entonces, es la voluntad de Dios que cada creyente crezca y dé fruto. Aquí tenemos la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí ya es Jesús explicándoles la parábola. A mí me encanta este asunto en los evangelios porque yo pienso, muchas de las personas que escucharon las parábolas de Jesús no las entendieron. Y Jesús se tomó el tiempo cuando sus discípulos le preguntaban de explicarles el significado de las parábolas. Y ahora usted y yo, a través de su palabra, tenemos la explicación que no toda la gente en ese momento, en el contexto presente, lo escucharon. No sé si me doy a entender, ¿no? Con esta idea, pero para mí eso es muy especial. Bueno, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero mire usted, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. No sé si ustedes se consideran haber sido ser una buena tierra para dar fruto, porque si ustedes estamos sembradas o somos esa buena tierra que va a producir, significará que estamos haciendo algo para servir a Dios. Significará que estamos produciendo, que estamos dando fruto. Y parte de eso será, pues, involucrarnos en alguna área de servicio al Señor y que de cierta forma tendremos a discípulos a nuestro alrededor que estén siguiéndonos. Ay, me adelanté un poquito. ¿Por qué? Porque este es el asunto de dar fruto y el asunto de la vida cristiana y del evangelio. Siempre es gente, hermanas. Y el servir al Señor involucrará estar trabajando con gente. Y el dar fruto sí tiene que ver con mi carácter y con mi vida espiritual, pero también tiene que ver con la gente a la que estamos comunicándole las verdades grandiosas que Dios ha hecho en nosotros. Y con esto quiero retarles y animarles a estarlo considerando así. ¿Realmente yo he hecho de algún niño un discípulo de Cristo al que yo ayude y fortalezca y acompañe en el camino? Bueno, un ministerio saludable que guía a los niños hacia la madurez espiritual es el resultado directo de tener un balance en la intención en su ministerio. O sea, podemos tener varios niños en nuestra clase, a lo mejor 10, a lo mejor 5, a lo mejor 25, 30, 40, ¿no? En la clase de escuela dominical. Pero, y a lo mejor no podremos tener 25 sesiones de discipulado personalizado con cada uno, pero las circunstancias, Dios mismo usándolas, nos mostrarán aquellos niños con los que sí podemos trabajar de una manera más personal. Algunos de ellos, pues sus mismos padres no lo impiden, algunos viven demasiado lejos, algunos tienen diferentes circunstancias en su vida, pero de todos ellos habrá algunos cuantos con los que sí podamos trabajar y ese es el reto, tener esta visión equilibrada de que necesitamos ir más allá. Y bueno, quiero compartirles, aquí dice, esta es la idea. Esta es la idea en cuanto a este asunto. Y quiero leerte la introducción de uno de los discipulados que tenemos. Y este es para el maestro. Imagina la emoción del joven al presentar la novia de sus sueños a todos los que él conoce. No solo es perfecta, diría él, también me ama. Así es como me siento en mi deseo de presentarte a Jesucristo. Él ha llegado a ser mi mejor amigo y creo que lo encontrará ser lo mismo para ti. Sin embargo, existen algunos malos entendidos problemáticos acerca de él y quiero asegurar que lo conozcas como es en verdad y no como otros tal vez lo hayan pintado. No me malentiendas, no quiero decir que mi idea de él es mejor que tu idea de él. Quiero presentártelo para que tú lo puedas conocer por ti mismo. Ahora, piensa en este párrafo como su manera de vida. Quiero presentarte a este mejor amigo mío. Quiero que le conozcas bien,
que puedas entenderlo y abrazarlo y este debe ser nuestra actitud hacia, hacia las personas con las que compartimos y queremos hablarles de Jesús. Continúa diciendo, francamente, lucho con dónde comenzar. Es una persona tan interesante, es tan compleja que no conozco todo lo que se puede saber de él. Sin embargo, es tan sencillo que su amistad es el aspecto más cómodo de mi vida. Él es perfecto literalmente. No es como nadie ni nada que jamás has conocido ni conocerás. Él es la persona más fiel y sincera que jamás conocerás. Nos ama tanto que ha ido hasta la medida más extrema para formar una relación con nosotros. Es un ser invisible, eterno, todopoderoso, y ha puesto la eternidad dentro de nuestro alcance por un regalo sencillo. Cuando conoces a alguien, hay muchas preguntas que tienes que hacer antes que puedes sentir que realmente le conoces. De manera similar, estoy seguro que tienes muchas preguntas que te gustaría hacer a Dios. La Biblia contesta nuestras preguntas sobre Dios y provee la manera para conocerlo. Esta es una pequeña introducción de uno de los discipulados que nosotros utilizamos. Y este es el ánimo para el maestro. Este es el Jesús al que queremos presentarte. Y es maravilloso. Y queremos que lo conozcan y que lo conozcan bien. Específicamente este discipulado habla de quién es Dios. Y hablamos hablamos más específicamente de sus atributos como santo, como bueno. Y está basado, si lo vemos en términos elegantes, ¿no? Está basado en una teología, ¿quién es Dios? Y, y a la vez sencillo porque son las cosas esenciales para entender qué es esta clase de Dios con el que tratamos. Recuerdo llevar este discipulado con uno de los niños y decirme, es una persona, me dijo él, porque el concepto, si se fijan varias veces, menciona que es una persona, que Jesucristo es una persona y que Dios es una persona también. Y este concepto teológico es como que es como que es una persona, ¿no? Pues sí, es una persona que se puede conocer, que podemos saber de ella, que tiene voluntad, que tiene pensamientos. Entonces, es una persona que se puede conocer. Y bueno, entonces, ¿qué sí es el discipulado? Dijimos ahorita, no es una simple lección, aunque podemos tener lecciones, pero ¿qué sí es? A lo que yo quiero presentarles esta idea del discipulado. ¿Qué sí es? Pues será un tiempo de acompañamiento. Quizás no será diario, ¿verdad? Aunque a veces podemos estar con esas personas casi todo el tiempo. Y Y algo que nosotros hacemos mucho es invitar constantemente a esas personas con las que estamos trabajando, invitarlas a nuestra casa, a comer, a cenar, a pasar toda la tarde con nosotros, a quedarse a dormir en Semana Santa. En esto lo solemos hacer porque nos gusta, la verdad, nos gusta el compañerismo y el trabajar así con las personas, pero también tiene un propósito de parte del discipulado. Es un acompañamiento, una transferencia de vida, ¿se acuerdan? Y no es que en esa semana todos actuamos en esta casa como perfectos y que nadie se molesta y que todo está a tiempo y no, es de estas circunstancias de la vida diaria, ¿verdad? Donde ocurren imprevistos, donde ocurren ciertas cosas que no son de mi agrado y a la vez estamos tratando de modelar las verdades bíblicas en nuestro día a día. Personalmente, más con señoritas. Han llegado varias señoritas que gracias a Dios son fieles en nuestra iglesia sin su familia. Y no llegaron de niñas, pero llegaron en edad universitaria. Y hay un asunto en Sonora y a lo mejor es algo común en toda América Latina, este asunto de familias disfuncionales, familias destruidas. Y aunque estas señoritas vienen de familias que les han mostrado aprecio, también traen muchas carencias en cuanto a cómo es realmente una familia bíblica. Entonces, a nosotros nos encanta que pasen tiempo con nosotros y que aprendan, ¿verdad? Que aprendan esas cosas
de la vida diaria de una esposa, de una mujer que ama a Dios, ¿no? Y no porque tengo aquí la etiqueta de que lo puedo hacer muy bien, pero ese es el deseo, ¿no? Y este es el trabajo de discipulado. Y muchas veces no nos hemos sentado a contestar una lección, pero sí en la conversación estoy diciendo, estoy hablando de la Biblia, estoy modelando la Biblia. Entonces era un tiempo de acompañamiento de lo que tienes que ir haciendo en tu día a día. Y invitamos a los niños y pasamos tiempo con ellos. Mucha conversación personal. Y en medio de esta conversación, hermanas, hermanos, hacemos las preguntas de consejería, ¿sí? En medio de esta conversación se va dando el escarbar un poquito más. A ver, ¿por qué piensas de esta manera? Y aquella decisión, ¿y qué pasó con tus padres? ¿Y qué pasó con su divorcio? Y luego tú qué hiciste? Y luego así. Y entonces comienza a darse ese asunto de crecimiento y confianza, porque hablábamos también en las clases pasadas de consejería que tiene que partir de la confianza y del profundo interés por la otra persona. Entonces, difícilmente alguien solamente vendrá a contarme los asuntos si no tiene la confianza. Y es que también uno de los asuntos por los que algunas personas quieren ir con un psicólogo es porque no quieren que les conozca, que sea una persona ajena, que no sepa mucho de ellos, ¿no? Solamente lo que yo le quiero decir. ¿Pero por qué? Porque cuando conocemos mejor a la persona, entendemos ambas partes, ¿no? Todo el panorama distinto a lo que solamente me quiere presentar. Entonces, un consejo bíblico y un buen consejo vendrá tratando de entender todo el panorama completo y no solo lo que nos han presentado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero trabajando con los niños, a veces ellos nos presentan un panorama de algo y hasta podemos hacer como, guay, un espectáculo de esto y cómo pasó aquello, ¿no? Pero luego nos enteramos bien de la situación y pues por ahí faltaban algunos asuntos para entenderlo bien y no era así como nos lo había presentado, ¿no? Bueno, exhortación constante. Ahora, ¿qué significa la palabra exhortar? Tiene que ver y es la palabra traducida de neutesis. Entonces, como que cristianamente a veces tenemos la palabra exhortación como un regaño, ¿verdad? Van a venir a exhortarme. Esa falda o esa ropa que traes no es la apropiada, ¿no? Ya me exhortaron. Pero vimos toda una clase profundizando en la palabra. Entonces, quisiera que ustedes ahorita pensaran bien a profundidad y cambiar este concepto de exhortación constante. No es regaño constante, ¿sí? Pero sí es corrección, ánimo, poner en la mente, ¿se acuerdan? Es uno de los significados de la palabra. Quiero poner en tu mente este asunto bíblico, y quitar de la mente que solamente es pues el regaño. ¿Qué más? Profundizar en la Biblia. Cuando tenemos una clase bíblica con todos los niños en grupo, sí es cierto, y yo les he hecho mucho énfasis en esto, disculpen, en tener clases consistentemente bíblicas, ¿no? No tan superficiales, pero no será hasta que estemos más, en un trabajo más personal, donde podremos llegar a profundizar mucho más. Lo que les mencionaba ahorita al principio sobre Rita. Le mostró muchos versículos, se hicieron una lista de versículos sobre el temor y sobre su confianza en Dios. Ahora, esto tenía que hacerse de una manera más personal. A lo mejor en la clase hablamos de la confianza en Dios y de no tener temor en la oscuridad, pero cuando tenemos este trabajo personal podemos profundizar más y de manera más específica. ¿Qué más? Pues lo que mencioné, eso lo mencioné ahorita, ¿no? Modelar las verdades en la vida diaria. Esto es así. Y esta es la manera, ¿no? En la vida práctica. Y por último, desarrollar amistad y compañerismo. El trabajo de discipulado mucho tendrá que ver con desarrollar una amistad en la que involucre todo esto de arriba, ¿no? Habrá procesos en los que estamos trabajando más exhaustivamente, o sea, estamos en esto.
Y puede ser que necesitemos el compromiso de la otra persona. Vamos a trabajar en el discipulado. Entonces, quisiera que todos los martes vengas a mi casa a cenar. Es parte de, no vamos a ver la lección, pero los martes quiero que vengas a mi casa a cenar. Y después de cenar a lo mejor tendremos la sesión y contestaremos algo, ¿no? O el sábado voy a ir contigo a jugar fútbol. Y después de jugar fútbol nos vamos a ir a sentar a tal parte para tener nuestra lección. Y sí va a ser desarrollar amistades fuertes y donde necesitaremos el compromiso de la otra persona de, bueno, por 2 meses, por 3 meses vamos a hacer esto, ¿no? No significa también que ya terminamos y tan, no volvemos a llamarle, a invitarle, a tener esa cercanía, pero es cierto que nuestra acompañamiento va disminuyendo poco a poco, conforme la persona empieza a madurar e involucrarse en otras áreas. No se pierde, no se pierde, pero sí se va disminuyendo. No sé si me voy explicando con esto, ¿no? Y terminamos con esta persona y podemos comenzar con otra y muchas veces con el que hemos terminado se convierte en el futuro discipulador y el que quiere estar trabajando y haciendo esto. Por ahí yo he escuchado como que no se puede tener mejores amigos, hablando en la iglesia, ¿no? Como tú como maestro tener a tu mejor amiga más se menciona más a veces al pastor o a la esposa del pastor. Yo en mi opinión personal, esto es algo muy personal, yo no creo que sea un asunto complicado. Ahora, yo no tengo mejores amigas en la iglesia, pero me considero muy amiga de las hermanas en la iglesia y tengo la confianza de acercarme a ellas y ellas conmigo y de contarnos ciertas cosas. Ahora, yo no soy una persona que porque es mi mejor amiga le contaría las cosas más personales de mi vida, ¿no? Aún yo lo he comentado esto, si yo he llegado a tener dificultades o necesidad de un consejo bíblico, tengo algunas mejores amigas en el ministerio, en otras ciudades, ¿no? Que no están aquí en mi iglesia, pero no les he llamado a ellas. He llamado hermanas que conozco, que no son mis mejores amigas, pero que creo que su vida puede ayudarme en esa área, que puedo pedirle un consejo. Ahora, esta es mi mentalidad, esta es mi opinión. Entonces, yo sí considero que de las señoritas me he hecho amiga, muy amiga, y me conocen, y saben que soy ocurrente, y que estoy medio loquita, y que digo cosas, ¿verdad? Ustedes saben mi palabra, la palabra de la impetuosa, ¿verdad? Y que saben que soy así, que me han visto enojada, que me han visto reaccionar de una manera mal, ¿no? Y, y he tenido que acercarme y decir, oye, qué mal estuvo eso y no estuvo bien y tengo que crecer mucho más en esta área, ¿no? Y personalmente, el grupo de señoritas adolescentes con las que trabajé cuando tuvimos el grupo de adolescentes, ahora son adultas y tenemos una cercanía bien grande y están bien involucradas en el ministerio. Entonces, y me conocen. Y esto es parte de modelar las verdades bíblicas y de no presentarnos con una fachada de la maestra, ¿no? Ahora sí, no es tampoco como que, yo así soy y mi vida es un desastre, no, no, no. Queremos realmente modelar a Cristo y estamos en esa lucha. Y este es el trabajo de discipulado, esta cercanía y esta amistad que se forma, una amistad sana de nuevo. Porque podemos hacernos amigos de estas niñas de 8, 9, 10 años y nos cuentan ciertas cosas y les contamos ciertas cosas y disfrutamos de su compañía y disfrutamos de pasar tiempo juntas y queremos que vengan. Y entonces comenzamos a ver algo que a mí en el ministerio me encanta y por lo que oro constantemente es vidas transformadas. Me emociona que alguien sea salvo. Y me emociona empezar a trabajar con alguien. Pero también una verdad es que muchas veces Satanás viene y ahoga lo que fue sembrado. Y mi temor es ese siempre, Señor, que podamos ver esta vida transformada.
no por lo que en nuestro trabajo, ¿no? Sino por Dios mismo. Y cuando ya esta persona es fiel y ha crecido y ha madurado espiritualmente, y qué precioso es esto, ver vidas transformadas. Esta es la tirada del discipulado. No sé si me voy explicando, ¿no? No solo niños que llegan del club y ahí están y pues sí, y a veces los escucha uno emocionados o dice cosas que nos emocionan, que quieren servir a Dios, que quieren ser misioneros, que quieren ser el pastor, que llegue el niño con la corbata y todo esto nos emociona y es emocionante, pero queremos ver su vida transformada, no que cumpla 13, 14 y se aleje de la iglesia y ya no quiera ir porque tiene mucha tarea en la prepa, porque entró a un equipo de fútbol, porque ya no le da tiempo, ¿no? Sino al contrario, que su vida se va volcando más y más hacia este grandioso Dios que ha logrado conocer. Bueno, me emocioné aquí. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo esencial? Hablando en este asunto de desarrollar nuestras clases y nuestro discipulado. Bueno, vamos a pensar en algunas cosas. Una cosa esencial en la que debemos trabajar siempre es en la claridad en el Evangelio. No veremos vidas transformadas hasta que el Evangelio no haya penetrado en su corazón y esta persona pues haya recibido a Cristo. Este es el punto de partida. Podremos estar trabajando un montón de cosas y hablando de actitudes, de acciones, de muchos temas, ¿no? Pero, y constantemente tendremos que estar volviendo, no sé si a ustedes les ha pasado, que estamos trabajando con alguien y por las circunstancias en las que se encuentra, la necesidad de volver a decirle, ¿realmente has sido salvo? ¿Realmente has conocido a Cristo como tu Salvador? A ver, cuéntame por qué dices que sí. Pues no me acuerdo qué día, no me acuerdo cuándo, ok, está bien, pero ¿por qué tú crees que lo tienes? Y empezar a interrogar. Y este interrogatorio de obtener datos, ¿verdad? Quiero saber, a ver, ¿por qué lo crees? Y ser muy específica y hacer preguntas sabias para entender, ¿realmente has conocido a Cristo? ¿Realmente es tu Salvador? ¿Pero por qué? Y a mí me preocupa mucho una persona que me diga, no me acuerdo, pues no sé, pues porque yo creí, ok, pero ¿en qué creíste? Y que no pueda responder este interrogatorio. A mí me preocuparía mucho y yo tendría que regresar y regresar y regresar al Evangelio antes de continuar. Bueno, a pensar en su edad, cuántos años tiene, ¿verdad? Y esto va ligado a su contexto, dependiendo su edad, pues las cosas que ha vivido, las situaciones en las que se ha encontrado, en qué áreas podemos ser más útiles para su vida. Y lo último que yo puse aquí son estas cuatro cosas. Enseñarle a pescar. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que conocen el dicho, ¿no? Pero tendrá que ver con ayudarle a desarrollar una vida personal. Lo que decíamos en otras clases pasadas, no es que siempre necesitará de tu consejo para tomar decisiones bíblicas. O sea, debe llegar a un punto donde sea capaz. No significa que ya nunca más te volverá a pedir un consejo, ¿no? Y donde nunca más puedas involucrarte en darle un consejo. Pero a la vez, que ese es nuestro deseo como maestros, en poder ver que esta persona es capaz de empezar a tomar sus decisiones bíblicas y a discernir por sí mismo y que es capaz de pasar tiempo con Dios sin que tú estés diciéndole, ya leíste y ahora tienes de tarea leer esto y ahora tienes de tarea leer lo otro, sino que logre conseguirlo, el establecer una relación con Dios. Sí, sí me voy explicando hasta aquí. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo, maestra, Adelante. eh, su merced habla ahí pensar en su edad. O sea, ¿cuál sería la edad más pequeña como para empezarlos a discipular? Bueno, en el caso de los padres, yo diría cero, desde que Sí, los tienen, ¿no?
En el caso de nosotros, pues yo creo que dependiendo la madurez de los niños. Yo creo que un niño de 3 años, no sé si de 2, pero yo pienso que un niño de 3 años puede ser capaz de entender el Evangelio con claridad. Y pues si ya entendió el Evangelio, pues es necesario darle seguridad y ayudarle a que pueda pues modelar al Espíritu Santo también en sus actitudes. Pero el trabajo de los padres es desde que los tienen, ese es su trabajo, el disipularles constantemente. Y no es que el papá está esperando hasta que su hijo sea salvo para entonces empezar a disipularle y a desarrollar una vida espiritual en él, porque no es así. Dios desea que tanto conversos como inconversos le agraden. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que las personas le agraden y le honren. Claro que Él quiere salvarles y ser su salvador personal, pero no podemos esperar hasta que el niño, en el caso de los padres, hasta que el niño sea salvo, para entonces comenzar a tratar de desarrollar una vida espiritual en él, ¿no? Le mostramos las verdades bíblicas. Adelante, Suri. Maestra, yo tengo una pregunta con respecto a familiar, o sea, em, ¿cómo ser, por ejemplo, en caso de los padres, em, ellos tendrían que ver, por ejemplo, una conducta de él, por ejemplo, una mentira, rebeldía, para poder darle discipulado infantil? Esa es mi pregunta. No sé si me expliqué. A ver, otra vez. A ver, O sea, creo que sí, pero otra vez. por ejemplo, no sé si los padres tendrían que ver la conducta de sus hijos para poder explicarles, o para poder enseñarles acerca de, por ejemplo, si el niño está batallando con la mentira, con el robar, con, pues, como van a la escuela no cristiana, pues los insultos Ujú. que desde chiquitos se aprenden, a pegar. Entonces, los padres podrían involucrar ese tema dentro de su discipulado. Ujú. Sí, ahora, si pensamos sí entienden este asunto de paradigma, es esta idea preconcebida que tenemos de algo, ¿no? Entonces, quizás tenemos el paradigma de discipulado como la lección bíblica que se va a dar, ¿no? Pero si pensamos en lo que yo les proponía hace un momento en la diapositiva anterior, hablando sobre qué sí es, si tú lees estas palomitas, es el papá todo el tiempo con su hijo. Tiene tiempo de compañerismo, tiene mucha conversación personal, tiene exhortación constante. Debería el padre tener tiempo de profundizar en la Biblia con su hijo y de enseñarle a usar la concordancia y a leer otros libros y a ver comentarios bíblicos después de su devocional y modelar las verdades en su vida diaria. ¿Qué hace mamá en casa? Tratando, ¿no? De modelar las verdades diarias y desarrollar una amistad de compañerismo con sus hijos. No es que somos los cuates, pero sí hay una amistad y compañerismo que disfrutamos de la compañía. Entonces, Uri, esto es un asunto del constante y del diario. Ahora sí, puede pasar esto más en hijos adolescentes, que entonces se deja ver una conducta o una situación más evidente en el corazón de mi hijo, que quizás antes no lo había visto. ¿Puede papá tomar unas sesiones formales para hablar este tema? Sí. Entonces, investigo más. O mi hijo está batallando con este asunto. Entonces, puedo investigar más, pedir consejo. Ahora el papá pide consejo a otros, ¿no? Mi hijo está con esta situación y entonces, ¿sabes qué? Todos los lunes tú y yo necesitamos sentarnos a leer en la Biblia sobre este tema y vamos a tener un asunto formal, sí. Y creo que yo lo he notado más en adolescentes. Recuerdo mucho una familia que yo aprecio mucho, una familia de misioneros que tienen 6 hijos y yo veo en ellos un trabajo tremendo de discipulado personal con sus hijos. Y, y ellos, cuando estaban en el tiempo de diputación,
ellos notaron en una de sus hijas una muy mala actitud hacia el estar cambiándose de sitio y hacia haber dejado mis amigos, dejé mi ciudad, ahora andamos de aquí para allá y un poco de amargura. Y recuerdo a la hermana decirme, comencé un estudio sobre la amargura con ella, porque yo noté esta actitud en su niña de 11 años. Entonces, y yo he aprendido mucho de conversaciones con esta hermana, de simples conversaciones, de cómo lleva a cabo su vida familiar, ¿no? Y cómo modela las verdades bíblicas en su vida. Entonces, en medio de todo esto, fue algo que también fue como, sí, cierto, ¿no? Intencionalmente, ella tomó todos los lunes en la noche para tener con ella un estudio sobre la amargura y el contentamiento. Entonces, no sé si responde tu pregunta. Sí, un papá, si ve alguna área en la vida de su hijo que necesita ayuda, pues debería hacerlo. Ahora, si el papá, este, no se siente capaz, que no debería ser, pero si por alguna razón no se siente capaz y quiere y viene y pide la ayuda a la iglesia, pues con todo el gozo buscaremos hacerlo, ¿no? Y nos involucraremos en la vida de este niño, de esta niña. Ahora como mujeres, tratar de acercarnos más a las mujeres y los hombres tratar de acercarse más a los hombres. No significa que no podremos llegar a discipular a un varón nosotras como mujeres, pero si estamos hablando de una amistad y de una cercanía, será más cómodo y mejor que nosotras como mujeres trabajemos con niñas, porque estás hablando de un asunto muy personal, o sea, de un trato muy personal. Quieres pasar mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, este solamente es un extra, ¿no? O sea, será mejor si las mujeres trabajamos con las mujeres y los jóvenes, hombres, trabajan con los varones. Más o menos, Uri, como adelante. Sí, maestra, es que tengo preguntas porque, bueno, para mí es algo nuevo, entonces, como da- damos discipulado, diferente, no Ujú. así. Entonces, digo, o sea, como va a ser nuestro proyecto, entonces, por eso quiero hacer la pregunta. Entonces, Sí, que adelante. en el tema, por ejemplo, en el formato que nos mandó desde el inicio de clases, leí que son temas que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que estar observar a un niño, por ejemplo, este niño batalla con esto y anotarlo, ¿no? Ujú. Es lo que usted nos trató de decir, o no sé, maestra. Sí, puede ser así como lo mencionas. O sea, si personalmente vas a pensar en una niña, ¿no? Ya estoy pensando en Carmelita. Y entonces Carmelita pues tiene sus papás separados. Carmelita vive con su mamá. Carmelita es bien enojona. Carmelita, este, es muy orgullosa porque siempre quiere quedar bien en la clase y hacer esto o lo otro. O Carmelita necesita aprender a vestir mejor y a tomar decisiones por ella misma. O va a la escuela pública y entonces necesitará aprender pues la separación del mundo. Y sí, pensar, pero verás, Uri, que va a ser más fácil de lo que te imaginas. Como que a lo mejor lo estoy presentando como, ay, algo súper complicado el discipulado y todo y va a estar todo el día en tu casa o algo así, ¿no? No, simplemente quiero abrir más su panorama a que no es solamente esta clase que tenemos los viernes por la tarde, que va más allá. ¿Se acuerdan el semestre pasado hablamos que el maestro enseña más con su ser que con lo que está comunicando? Entonces, va a aprender más de no ser enojona si al pasar tiempo contigo ve cómo modelas tu carácter. Va a aprender más del vestir correcto si pasa tiempo contigo platicando sobre cómo eliges la ropa que quieres usar. Va a aprender más de la separación del mundo si tú te conviertes en su amiga y le muestras las diferencias y pasas tiempo con ella. Sobre el noviazgo. Hoy las niñas, 8 o 9 años, ya están pensando en los besos, los abrazos y el novio y va a aprender mucho más si tú pasas tiempo con ella.
conversando. Si tú le dices, no sé, Suri, si es así, ¿no? No tengo novio, ¿por qué? Pues porque estoy esperando la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Y entonces esa conversación puede enseñarle mucho más que la clase que diste ayer de la pureza, porque entonces te podrá hacer preguntas. Y entonces usted no ha tenido novio y nunca ha besado a nadie pero ¿por cómo? Ay, no. Y entonces de esa conversación puede haber todavía algo mucho mayor en el corazón de la niña que la clase que tuvo ayer de la pureza, con los 25 haciendo ruido, que medio aprendieron un versículo, pero no entendió que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pues medio lo aprendí, pero no lo entendí. Así al 100%, ¿no? Como esta conversación. No sé si más o menos abre un poquito, pero para la clase, Suri, o sea, no es una cosa traída de otro lado, ¿no? Sí van a ser lecciones sencillas que ya vemos en la práctica diaria. Ahorita lo vas a ver. Esto transformado a temas. Entonces, lo anterior, la claridad en el Evangelio, pensar en su edad, pensar en su contexto, enseñarle a él, sacar de la Biblia también lo que necesita. Esto transformado a temas generales, pues, ¿qué temas voy a tratar en mi discipulado? Pues el Evangelio. Sí, sí será necesario que cada una de ustedes desarrolle en su primera lección algo del Evangelio, porque es la base, porque quieres asegurarte. Y a lo mejor ya lo conoces y dices, pues sí es salvo, pues aceptó a Cristo, pero no tiene nada de más tener una clase y reforzar esto. Ahora, hablando de su edad, pues ¿hasta dónde son sus responsabilidades y su conocimiento bíblico? Hablábamos ahorita, una niña de 10, 11 años, pues sus responsabilidades serán distintas a una niña más pequeña. En cuanto a su hogar, a su contexto, pues el carácter cristiano que debe desarrollar. Y en cuanto a enseñarles a pensar, pues enseñarles a tener un estudio personal. Esto ya se va haciendo más tangible, ¿no? Un poquito más fácil. Por ejemplo, les voy a dar temas específicos. Ya les dije entonces, vamos a ver estas 4 áreas y vamos a ver qué temas puedes incluir en estas áreas. Ahora, puedes sacar cualquier otro tema, si no está aquí, no hay problema, no, nada más estas son solamente sugerencias. Entonces, en el Evangelio, pues, ¿qué tendrás que asegurarte? Que las personas lleguen a entender con claridad el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué significa ser cristiano? Definiendo palabras especiales como adopción, como reconciliación y palabras un poquito más difíciles, por así decirlo, como propiciación, justificación, redención, que son palabras del Evangelio, que a lo mejor el niño o la niña tienen edad ya de entender estos conceptos que son un poco más difíciles en cierto sentido. ¿Qué más? Pues el sacrificio perfecto. Pasa mucho tiempo, he visto en algunos creyentes que pasa mucho tiempo para que entiendan el asunto del Antiguo Testamento relacionado con el Nuevo Testamento y el sacrificio de Cristo. Y esto es muy interesante porque debe ser una base para entender el Evangelio, donde vive el Espíritu Santo, la seguridad de los hijos de Dios. Bueno, estos son solamente ideas de temas que puedes poner en tu índice. Pueden ser muchos más, ustedes pueden desarrollarlo de muchas más maneras, ¿no? Ahora, en el área de responsabilidades y doctrinas, que quiero que aprenda fundamentos bíblicos sólidos con base, pues sí, podremos hablar del bautismo, podremos hablar de la oración, de la lectura bíblica, de la necesidad de que tengan una lectura bíblica. Estas responsabilidades y doctrinas van de acuerdo a su edad. Ya gracias a Dios en Internet hay un montón de ayudas, ¿no? Para la lectura bíblica. Entonces ustedes pueden buscar ahí 2 o 3 versículos que se leen y formar un programa o un capítulo o 2 capítulos si es una jovencita ya de 11 años, no sé. Siguiente es, ¿por qué asistir a la iglesia?
cómo compartir el evangelio o temas que tengan que hablar de compartir el evangelio. Nuestra meta, ahora, desarrollar una clase de teología. Teología, el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Podemos mencionar algunos atributos de Dios. Bibliología, esta es la doctrina de la Biblia, ¿no? De dónde viene la Biblia, porque podemos confiar en la Biblia. Bueno, pues estos temas. Escatología, sobre los temas futuros. A los niños les interesa saber mucho esto y podemos hablarles sobre el rapto. Ahora, fíjense bien, todo esto será en una hoja. Cada lección será en una hoja. O sea, tú hablarás de escatología en una hoja. Sencillo, sencillo, pero claro. Ok, continuando con los temas de carácter cristiano. Pues aquí es un poco más fácil, ¿no? Podremos hablar del noviazgo o la pureza sexual, que es muy válido tratarlo con los niños de una manera santa, cuidando nuestras palabras y la información que les damos. Pero sí es necesario tocar este tema a veces. Las amistades, la música, la vestimenta, las fiestas y las tentaciones que pueden encontrar los niños y las niñas, la integridad de vivir en ser el mismo, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, en la casa, las palabras corrompidas, las relaciones con sus padres. Entonces, todos estos son temas que tú puedes incluir en aspectos del área cristiana. Las emociones y los sentimientos. Aquí podríamos incluir temas como depresión, tristeza. Hoy está de moda, porque a mí me parece que es una moda, los ataques de ansiedad. Todo el mundo hoy sufre con ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bíblico? ¿Qué dice la Biblia acerca de estar ansiosos, no? ¿Y cómo podemos responder a eso? Hoy en día también está muy de moda este asunto de trabajar las emociones en los niños. Bueno, trabajemos las emociones, pero de manera bíblica. ¿Cómo Dios quiere que responda? De estudio bíblico, hablando de enseñarles a pensar, pues les podemos enseñar cómo hacer un devocional. Modelamos y pasamos tiempo con ellos, y entonces le enseño mi libreta que yo uso y le muestro cómo lo hago y tenemos devocionales juntos. El tiempo de oración, cómo usar una concordancia, cómo tener una buena hermenéutica, una buena interpretación. Ojalá que ustedes sepan cómo tener una. ¿Cómo estudiar la Biblia de algún tema? Es que me siento, podemos ser un cristianismo inteligente, de que, bueno, pues estoy batallando con esto, pues, ¿qué dice la Biblia? Y yo lo estudio, yo lo busco. No es como que, ay, Señor, estoy batallando con esto, pero voy a abrir la Biblia en donde, y aquí, ¿verdad? Aquí tú me vas a responder. Pues no, esa no es la manera. ¿Cómo estudiar un tema específico en la Biblia? Entonces, todos estos son sugerencias de temas que tú puedes incluir en tu discipulado. Ahora, si ustedes quieren ser más generales, ahorita yo le mencionaba a Suri, sí, escoges a un niño y desarrollas algo específico para ellos, pero a lo mejor para algunos de ustedes puede llegar a funcionar más un tema más generales de crecimiento espiritual, que sea más genérico para que lo puedas llegar a usar con diferentes niños y que ya tengas el material hecho y que ya se puede usar y hasta que se pueda reproducir en tu iglesia y que otros puedan usar también el material que hiciste. Entonces, les recuerdo esta frase que les he mencionado antes. El pecado siempre es el problema y el evangelio siempre es la solución. Un entendimiento claro del evangelio es esencial para la vida de cada creyente. Todas nuestras luchas en cuanto al carácter y nuestro ser, pues tienen que ver con esto, con el pecado. Este es nuestro problema, el pecado. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo ves, Uri? ¿Un poquito más claro? Sí, maestra. Sí, ya se me aclaró. Sí, ahorita estoy pensando también. Ok.
¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, entonces va más claro con lo que continúa. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una portada sencilla y ahorita les voy a enseñar de dónde saqué esto tan facilito, ¿no? Ahí está, tiene un título, le pusimos Aprendiendo a caminar con Dios. Eh, Viene ahí un versículo clave, un espacio para poner su nombre y tratando de hacer un diseñito infantil, ¿sí? Que no se vea tan simplemente el texto allí. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de portada en un índice general, lo que yo decía ahorita, algo más genérico. En nuestro caso, a nosotros nos gusta poner este parrafito aquí que dice mi compromiso. Ese queda como en la contraportada y dice yo, fulanito, ¿verdad? Me comprometo con Dios a ser fiel a mis lecciones, reuniones y tareas, comprendiendo que esto es útil para mi crecimiento espiritual. Ahora, esto tiene que ver todo, vamos a ver puras lecciones en sí, pero dentro de esto, pues nos citamos en otras ocasiones, pasamos mucho tiempo juntos, esto es lo extra. Ujú. Y aquí tenemos un índice de clases que pudieran ser muy generales, no están pensadas en nadie, están pensadas en un niño que puede crecer espiritualmente, ¿no? Mi primer paso con él, todo tiene que ver con pasos porque es caminando, ¿no? Así lo hicimos, no tienes que ser así. Ujú. Tus temas pueden ser como tú lo quieras acomodar. Mi primer paso con él, caminando como hijo de Dios, la Biblia me muestra el camino, pasos en comunión, pues ¿qué vamos a ver ahí? La oración, la lectura de la Biblia, la confesión de nuestros pecados. Pasos en obediencia, pues ¿qué vemos ahí? Pues si hablamos del bautismo. Pasos en compañía, hablamos de la iglesia, de pasar tiempo en la iglesia, de por qué Dios dio una iglesia local. Pasos en guerra, hablando de la separación del mundo, de vivir consagradamente. Y pasos de entrega y servicio, ¿en qué áreas puedes servir? Ahí están, sencillitas, las 8 lecciones. No me las vayan a copiar. No me copien el tema, el título, pero pues va a ser parecido porque no vamos a hablar de otra cosa, sino de esto, ¿no? Entonces, pues sí será muy parecido. Y vamos a ver, bueno, aquí tenemos un índice un poquito más personal. Tenemos el mismo, mi primer paso con él porque hablamos del Evangelio. La Biblia me muestra el camino hablando de una seguridad de qué es la Biblia. Y luego caminando en obediencia. No hablamos exactamente del bautismo, aunque sí se menciona, pero hablamos más de una actitud obediente a Dios. Y es que es a Dios. Si obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros padres en la escuela, a nuestras autoridades. Caminando en perdón. ¿Qué significa el perdonar? Cuando notamos ciertas amarguras en los corazones de algunos niños. Caminando con buenas amistades. Escogiendo lo importante en el camino. ¿Qué es lo importante? ¿Se acuerdan de eso? Agradar a Dios. Yo no soy lo importante. Y ahí hablamos de emociones. Yo no soy el importante. Lo importante es agradar a Dios. Caminando fiel a la iglesia. Y yo puedo servir a Dios. Estos temas estaban pensados más específicos en un niño, pero les digo ahorita, no son cosas del otro mundo, pues es lo que ya hemos hablado, lo que ya enseñamos a los niños. Ahora, si se fijan, las páginas van 4, 6, 8, 10, porque tratamos de desarrollar la lección en una hoja, o en este caso, como es un librito, pues es mitad y mitad, ¿no? Pero es una hoja, no sé si me expliqué con eso. Porque estamos hablando que es un libro para niños. Entonces, no nos van a leer 3 hojas. Y este es un requisito para sus discipulados. Todo lo que quieras poner en una hoja. Ese va a ser un reto. Y aquí tenemos la primera lección. En este caso es la lección de mi primer paso con él. Y si se fijan, este es el asunto, perdón, una de las áreas que les voy a pedir mucho
que tiene un valor grande en su programa, es buen contenido bíblico, pero también que sea atractivo para los niños. O sea, no estamos llenando de texto, queremos que sea atractivo. Y vamos a ver la lección, está bien fácil, se hace bien rápido para poder contestarla. Aquí tenemos un versículo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el versículo clave. Y todas nuestras lecciones se van a desarrollar así, con el versículo clave y un desarrollo de la lección. Puedes tener la seguridad de que estás a salvo en Jesús. Tu primer paso con Él fue cuando escuchaste y creíste. ¿Por qué puedes estar seguro? Vamos a estudiar el versículo de Juan 5:24. Luego, al leer el versículo, encontramos que Jesucristo pide dos cosas de ti. ¿Cuáles son? Y este es ayudarle al niño a pensar. Queremos interactuar. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree. Ahí están las dos respuestas, oír y creer. Ok. Siguiente, también encontramos 3 promesas que Jesús le hace al que ha decidido escuchar y creer. ¿Puedes identificar en el versículo cuáles son? ¿Cuál sería la primera? Tiene vida eterna. La segunda, no vendrá a condenación. Y la tercera, ha pasado de muerte a vida. Y eso lo escribimos en las cajitas. Y hacemos que el niño lo escriba. Luego, abajo viene una pequeña explicación de estos 3 puntos. En la primera promesa, no dice que tendrás vida eterna en el futuro. Dice que ya tienes desde el momento que decidiste confiar en Jesús, que ya la tienes. ¿Cuánto dura la vida eterna? Y ahí platicamos un poco, ¿no? La segunda promesa dice que nunca vendrás a condenación. Dios es un juez justo, pero tú nunca tendrás que temer por eso. Y conversamos ahí hablando sobre qué significa nunca tendrá condenación y podemos hablar de seguridad de salvación. La tercera promesa es un cambio tremendo en tu vida. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora tienes todo lo necesario para agradar a Dios. Esta fue la lección. Lo que continúa, dice la flor del evangelio. Y esto, si se fijan, van a necesitar ser un poquito astutas. No es que seas una máster en la computadora, pero si eres ocurrente, mira, esta flor está hecha con los corazones. Ahí hay uno que dice insertar formas, son corazones, y luego el tallo es la lunita que viene ahí para insertar, y ahí otro corazón. Entonces, un poco de habilidad, nada más, y de ocurrencia. Y bueno, ¿qué es esto de la flor del evangelio? ¿Recuerdas lo que significan estos colores? Mientras rellenas cada pétalo, platiquemos acerca del significado de cada uno de ellos. Y los vamos pintando. Y estamos hablando, ¿recuerdas el amarillo? ¿Y por qué amarillo? Y bueno, pues el negro, ¿no? Luego leemos Romanos 6:23. ¿Qué entiendes con este versículo? Mucho que conversar. Y algo sencillo que él escribe. ¿Sabías que la palabra evangelio significa buena noticia? Sí, son las buenas noticias de salvación. Tan, tan. Escribe el versículo de memoria, Juan 5:24. Pues sencillo. No. Ahora, parte de sus requerimientos, ahorita se los voy a mostrar con claridad, es que sea didáctico. El niño está pintando, el niño está contestando y aprendiendo y memorizando. No puede ser puro pregunta y respuesta. No. Tiene que haber una actividad que haga, no que solamente sea pregunta y respuesta. Y de nuevo, pues van a necesitar un poquito de creatividad ahí, de desarrollar un poquito la creatividad. Aquí tenemos otros ejemplos de otros discipulados. Aquí es el mismo, hablando sobre el evangelio. Vienen unos dibujos y este es un pequeño texto y unas preguntas sencillas. Pero luego dice aquí, miren, esta es la actividad. Lee las citas bíblicas del lado derecho y descubre los 3 regalos de Dios, uniendo con una línea hacia la palabra que menciona el versículo. Entonces aquí es un poquito de ayudarle a pensar
y de hacer algo más que solamente de leer y escribir. Luego le hace pensar aquí sobre qué cosas no va a haber en el cielo y de escribir el versículo de memoria. Está bien sencillo y si se fijan, a la vez atractivo para los niños. Aquí tenemos otro sobre el ir a la iglesia. Y aquí viene el texto, vienen algunos versículos. Sí tenemos pregunta y respuesta con los versículos, pero queremos conversar mucho con ellos. Y luego al final encierra en un círculo las cosas que debemos hacer en la iglesia. Algo didáctico, pues, que a ustedes se les ocurra. Creo que, no lo puse, teníamos otro de un crucigrama. Puede ser que en estas partes donde ya viene la actividad hagas un crucigrama, una sopa de letras, algo dinámico, diferente. Y este es diferente a, este es uno de los discipulados de mis alumnas del semestre pasado, este especialmente, porque ella lo hizo con esta cosa de diseño de Canva. Entonces, ella sí lo diseñó, así lo puso, más atractivo, si se fijan, se ve diferente esto que esto, ¿no? Como los textos. Y que está bonito va a ser importante, aunque el contenido bíblico es mucho más importante. Y este era su índice que ella puso, así lo manejó, y este era su formato. Ahora, ella estaba diseñando o trabajando con una niña de 11 años, que muy madura. Entonces yo le dejé que fuera un poco menos infantil y un poco más de adolescente, ¿no? Porque ella específicamente estaba trabajando con una niña ya casi señorita. Entonces, pero ahí ustedes pueden ver un formato diferente, ¿no? Ahora, aquí está la tabla. ¿Qué vamos a evaluar? Buena presentación general, o sea, que esté bonito, atractivo para los niños y que sea legible, que se entienda bien. No porque tenga miles de colores ya es infantil. Entonces, cuiden. Si de plano batallas un poquito con el gusto, pregúntale a alguien más, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Cómo se te hace? Si combinan estos colores, no pongan el fondo negro y las letras moradas o una cosa así, ¿no? Y si batallan, pues pregúntenle a alguien de confianza ahí cerca de ustedes, ¿cómo se te hace? ¿Se te ve? ¿Se hace que se ve bonito? La siguiente cosa, ahí vienen los puntos y vamos a sumar 100. Correcto contenido bíblico, buena exégesis y hermenéutica. Sí, que no me vayas a poner ahí alguna cosa extraña. Asegúrate bien. Entonces, para diseñar el discipulado, quizás necesitarás tener a la mano comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, para que no pongas ahí cosas cerradas. Cuidado. Didáctico. Y aquí esto, fíjate que tiene 55%. O sea que si la riegas aquí, la mitad de tu proyecto se fue. Porque este es el punto y esto es algo que las que estuvieron ya conmigo el semestre pasado, o sea, ya hablamos de esto, mucho, mucho, mucho. Así que son 2 o 3 los que no tomaron la clase de ministerio infantil, así que deben fuera el demás del grupo, tienen un entendimiento de cómo hacer esto. Que cada lección incluya una actividad como pintar, relacionar, crucigrama, sopa de letras o algún jueguito. No solamente pregunta y respuesta, o sea, pregunta y respuesta no entra dentro de lo didáctico, ¿eh? No significa que no puedes usar ese formato, pero vas a tener que añadirle. Y no lo tienes que diseñar tú. Algunos sopas de letras, crucigramas, dibujos ya están en internet. No me voy a oponer. Puedes pegar y copiar de ese contenido. Si hay algún trabajo que ya está hecho en internet disponible y que se acomoda a tu lección, úsalo. No es que lo ten la sopa de letras y todo lo tienes que diseñar tú. ¿Sí me explico? Luego, que los temas tienen secuencia sistemática y están enfocados en el crecimiento, o sea, que tus temas pues vayan ahí hablando del crecimiento y correctamente ilustrado. Ten cuidado con tus ilustraciones y que sea pues consistente. Ya por abajo les pongo una nota ahí. Recuerden la edad de los niños para los que diseñan. Si, aunque sea un tema general, aunque tú digas, bueno, no voy a pensar en nadie, voy a hablar de temas generales del crecimiento bíblico de cualquier persona, sí vas a tener que pensar en una edad,
voy a diseñar para niños de 10 a 12 años, que ya son más preadolescentes. Entonces tu diseño será distinto. O voy a diseñar para niños de 7, 8, 9 años. Entonces valdrá más si diseñas para preadolescentes y pones pintar, ya no va a ser tan atractivo, ¿sí me explico? Pero si lo haces para niños de 7, 8, 9, pues pueden pintar, este, y diferente, ¿no? Piensa en los niños mientras trabajas, en los niños que tienes en tu contexto, porque gracias a Dios tenemos muchos contextos en esta clase, ¿no? Diferentes ciudades, países. Entonces, piensen en su contexto. El niño necesita hacer algo más aparte de las preguntas y respuestas. Eso no significa que no puedas utilizar este formato, significa que debes añadir algo más a ese formato y a la vez ser breve. Usen un margen estrecho, ahorita les voy a mostrar un poquito sobre eso, para que quepa toda la información. A veces cuando trabajamos con el margen ya prediseñado es muy, muy ancho y ya nos está robando mucho espacio. Entonces, como vas a tener que ocupar solamente una hoja, a menos que sea una excepción así grandísima, quizás una sola lección de tus 8 se te pasó un poco de una sola hoja, a lo mejor te lo paso, pero vamos a tratar de todos ocupar una sola hoja para cada lección. Y bueno, sus hojas no tienen que verse cargadas, o sea, tiene que ser legible. No es como que para que te quepa usaste tamaño 5 de letra, ¿no? Y pues no se alcanza a distinguir, aunque los niños tendrán buena vista a lo mejor, pero no. Ok, entonces, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta? Ahorita les voy a enseñar algo sobre el diseño, si nos da tiempo. Entonces, pero hasta aquí, ¿cómo están? Bien, profe. Maestra, perdón, vamos a tener o sea, usted nos va a decir que el tipo de Arial, el grosor, todo eso para que, o nosotras vamos a ver todo eso. Sí, eso ya va a ser parte de tu diseño. Ok. De los tipos de letra que quieras usar. Cuando hablamos sobre diseñar los cantos, los coritos el semestre pasado, lo único que yo les hice hincapié es que usaran letras legibles para los niños. Las letras cursivas o las letras muy pegaditas no son tan legibles para los niños. Entonces, las letras sencillas, redonditas, gruesas, esas letras son una buena idea usarlas. Pero yo voy a dejar a su, a, ¿cómo se dice? A su idea, pues, a lo que ustedes quieran poner. Ujú. De nuevo, o sea, tienen que usar su propio, ay, se me fue esta palabra, es que no es discernimiento, ¿Creatividad? pero, ¿cómo? ¿Creatividad? Eh, pues sí, pero no es la palabra la que se me ha escapado. Pero, pues a lo que, criterio, esa es la palabra que yo estaba buscando. A su propio criterio, pues ustedes véanlo, vean que la letra está muy chiquita o que necesita ser más grande. Ahora, los niños es mejor letras grandes, gorditas, no tan delgaditas. Hay diseños de letras que son muy delgaditas, pero eso va a ser bajo tu propio criterio. ¿Qué colores? Si quieres poner letras de colores o solamente negras, ese va a ser bajo tu propio criterio. Ahora, si pones algo de, de fondo, que no estorbe a la letra y que también en un futuro sea posible imprimirse, porque a lo mejor lo hiciste bien padre con todos los colores del mundo, pero sale carísimo imprimirlo. Y si lo pones en blanco y negro ya perdió su bonito, ¿no? Entonces, esto es criterio. Ustedes piensen en todo. Quisiera de verdad que fuera útil. Qué padre. Llega con el pastor y dile, aquí está. Podemos empezar con los discipulados, con los niños, entre todos los maestros, nos dividimos 2, 3 niños. No siempre se podrá hacerlo con todos y no todos los niños están disponibles y dispuestos. Esa es una realidad. Pero vamos a trabajar con los que sí, y que ya esté ahí
el discipulado listo, que no seas individualista, no, ay, tanto que me costó hacerlo. No, pues ya está listo, ahora lo compartimos para que otros lo usen y pueda ser de bendición para ellos. Aquí tengo un mensaje. Dice Xiomara que sí, cuando me refiero a una hoja, es una hoja de texto y otra con la actividad, o ya todo debe estar en una hoja. Todo debe estar en una hoja. Como los ejemplos que vimos ahorita en la presentación. O sea, en este caso era la mitad de la hoja, ¿no? No tienen que usar el formato tipo librito, pueden usar la hoja completa, tamaño carta vertical. No tiene que ser así. Usted es de nuevo, eso va a ser su propio criterio. ¿Qué formato le quieres dar? Ujú. Si quieren hacerlo como tipo librito, de todas formas, cuando abrimos el librito, pues esta es una hoja completa, ¿no? Dividida a la mitad. Si usan un formato sencillo, como hoja tamaño carta, normal, de manera vertical, toda la información tendrá que estar en una sola hoja. Sí, Xiomara. Será suficiente el contenido. Verán que es suficiente en una hoja. Les mencionaba ahorita, si acaso alguna lección se les pasa de una hoja, a lo mejor se los paso, pero vamos a procurar que no. Además, de esta manera les estoy facilitando el proyecto, porque es una hoja, nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. No, bueno, sus preguntas ayudan mucho a sus compañeros que después ven el video, porque quizás ellos estaban pensando lo mismo y pues no pudieron preguntar directamente, ¿no? Ok, pues lo que vamos a hacer a continuación, bueno, nos quedan 10 minutos, yo creo que sí alcanzamos. Ay, nomás que, bueno, voy a, el semestre pasado cuando hablamos cuando hablamos sobre el diseño de los cantos, ya les había mostrado este programa que es muy fácil de usar, que todas las computadoras lo incluyen, ¿verdad? Con su paquete de Office, que es Publisher. Entonces, usted abre su programa de Publisher, que es si usted tiene Word y usted tiene PowerPoint, usted tiene Publisher en su computadora. Entonces, más o menos así probablemente le va a abrir. ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a ir aquí a donde dice más plantillas. A lo mejor ya lo saben, no quiero aburrir a nadie con esto, ¿no? Pero por si no, pues que les sea útil. Bueno, una vez que vamos a más plantillas, nos vamos aquí donde dice integradas. Y ahí le van a aparecer plantillas prediseñadas que ya trae la computadora. Dependiendo del Office que usted tenga, son más modernas o no tan modernas, pero son útiles. Entonces, por ejemplo, aquí vienen diferentes cosas que uno puede hacer que son bien útiles para el Ministerio Infantil. Anuncios, boletines, currículums y cosas así. Bien, si usted quisiera usar una hoja completa, yo le sugeriría utilizar este formato de boletines. Y cuando usted le da clic, ya viene cierto prediseño con colores y un formato más o menos bonito. Mire, aquí tiene como esto verde y esto de colores. Y usted lo único que haría sería utilizar el formato y ya le vienen como que ciertos espacios para poner ahí, borra la información que viene y escribe, mire. Y entonces, ah, ah, pues a usted puede escoger, por decir, este se parece un poco a la portada, no sé si la logran distinguir, a la portada que nosotros utilizamos para el discipulado, ¿sí? Tenía aquí como una cosita chistosa y así. Y bueno, pues aquí pueden ver, buscar diferentes prediseños. Ahora el texto ustedes lo van a sustituir por su texto o por lo que ustedes le vayan a poner. Por ejemplo, aquí miren, dice motivos infantiles, por ejemplo. Entonces le da clic y le da crear. Y todo el texto se puede sustituir.
por cualquier cosa, ¿no? Aquí usted le va a borrar y le va a poner discipulado, ¿no? O lo que usted quiera, o diseña una portada diferente o bla, bla, bla. Todo esto se mueve y lo que a mí, ¿por qué me gusta usar Publisher y no PowerPoint? Que diga Word, porque esta hoja pues es como una hoja de Word, ¿no? Pero porque me da la oportunidad de quitar esto y ponerlo acá mientras estoy trabajando y luego decido dónde esta imagen quedaba mejor y entonces ya no quiero esta imagen aquí, pero sí la quiero utilizar, pero todavía no estoy segura y puedo trabajar a un lado y bueno, aquí escribir mi texto y lo que voy a poner y bla, bla, bla. Y entonces ya esto queda aquí. No sé si me explico, ¿no? Y solamente aquí, pues ya ustedes le van añadiendo las hojas que necesiten. Esta es como la portada y la contraportada, ¿no? Y pues tiene diferentes cosas que pueden ayudarles arriba. Ahora, por ejemplo, ay, ¿qué hice? Esto es, estamos en boletín. Ok, ahora, ¿alguna duda? ¿Cómo vieron ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, ¿Ya, profe. ya lo han usado antes? No, primera vez que lo veo, de hecho. Ok, bueno, entonces Sí. aquí tengo de nuevo Publisher, lo voy a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a más plantillas y luego nos vamos a integradas. Y entonces ya les mostré cómo sería si usamos el formato boletín, ¿no? Ahora podemos usar el catálogo, que es donde me va a dividir en dos para que sea un formato tipo librito. Entonces aquí es lo mismo, ahora viene como tipo, pero ahora para las portadas, con un prediseño. Ahora estos diseños están sencillitos, nada que ver si ustedes usan Canva, que ahorita les voy a mostrar, pero es suficiente, sí pasa, ¿no? Y aquí viene, ¿no? Este es el que nosotros utilizamos. Y por ejemplo, a ver, miren, este rosita, lo vamos a hacer para niñas. Y ya te da un prediseño. Aquí tú cambias esta imagen y pones la imagen que quieres utilizar para tu discipulado con un título y un subtítulo. Y si se fijan por este lado, el lado izquierdo, a ver, espero que se esté viendo mi mouse, te aparece cómo van a ir pasando las páginas. Entonces, esta es la portada y esta última sería la parte final del librito, ¿no? Y aquí ya te da oportunidad de que, miren, aquí pueden poner la dirección de la iglesia, ah, ¿cómo se llama? El escudo o lo que se utiliza a veces en las iglesias, ¿no? Se me fue, ¿cómo se llama? El logotipo. Ajá, el logotipo, gracias Gaby. Y bueno, como una ayuda, ¿no? Y aquí adentro, mira, aquí ya les está poniendo casi para hacer un índice de lo que ustedes van a realizar. Y luego ya, esto sería esta página y esta página sería una lección. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, señora. Sí. Entonces, esta sería una lección y luego nos vamos a la próxima y sería esto, estas dos espacios una lección. Ahora, si yo no quiero utilizar estos cuadritos, pues no pasa nada. Yo los quito, lo borro y simplemente le doy insertar y le doy texto. Y ya yo inserto el texto que yo quiera. Y busqué la lección, busqué el tema y entonces hago lo que, como ustedes lo harían en WordNote, si encuentran una imagen que quieren utilizar, pues la descargan, la guardan, copiar y la pegan o así. Sí, de eso espero que no tengan dudas. Y lo único que van a hacer al final es que le van a dar archivo, guardar como, lo guardan normal, pero al final ustedes, por ejemplo, tienen que guardar en PDF, ¿no? Que le dan la opción aquí, le ponen su título y luego le dan guardar formato PDF. Aquí está. Y ya se va a reguardar, ¿no? Eso sería, ay, bueno, pero como no es nada, pues ya. Bien, ¿cómo ven? Entonces, sí, más o menos, este, Publisher, todas las computadoras lo traen integrado. Igual,
Si tú quieres hacerlo como tipo librito, pero hacer tu propio diseño, igual de todas formas yo les recomiendo usar este programa. Entonces, por aquí pueden escoger una página en blanco vertical o una página en blanco horizontal. Ya no les va a dar ningún diseño, pero por decir, y queremos utilizar el librito, usted puede sacar una regla, mire, vea mi puntero, allí yo le doy clic y lo arrastro y me está sacando una línea y va a ser una línea guía. Ahí lo pongo a la mitad y ya sé dónde va una parte del librito y dónde va la otra parte. Podemos entonces insertar el texto y a empezar a trabajar aquí. Y no me ayuda que pueden pegar imágenes alrededor y empezar a acomodarlas aquí en la pantalla como ustedes consideren. ¿Más o menos? Ay, Dios. Ánimo, Sí, hermana maestra. Patricia. Igual puede usar su formato de Word sencillo. Tenía a una amiga en el instituto que los proyectos más difíciles los hizo de las formas más sencillas que pudo. Y nunca pude ser como ella, yo, ¿no? Siempre me gustaba complicarme, pero a ella le gustaba usar letra grande, pocas hojas, sin leer tantos libros, sin indagar en tantas cosas y siempre le iba bien. Y uno que le rebusca y que le hace y le pone, luego anda batallando, ¿no? Sencillo, esta es una frase en mi vida. A veces lo más sencillo es mejor. Ok, entonces, esto es en cuanto a publisher. Ahora, la mayoría han visto, me imagino, en internet, esta página gratuita, pues tiene un costo, pero también tiene cosas gratuitas, ¿no? Entonces se llama canva.com. Usted tiene que registrarse solamente. Y ya una vez que usted está registrado, lo voy a abrir desde aquí donde ya está lo mío. Usted lo puede vincular con el Facebook, lo puede vincular con Gmail, con su cuenta que usted utiliza. Y bueno, ya que está esto, aquí le viene, vamos a quitar esto. Le vienen diferentes cosas, ¿verdad? Hasta cómo hacer presentaciones. Ya no usan PowerPoint, los modernas de hoy en día, ya usan Canva. Yo todavía no llego a ese punto. Pero, por ejemplo, aquí viene un documento A4. Esto es una hoja tamaño carta normal. Entonces, usted le da ahí crear y le va a dar diferentes formatos aquí para usted hacerlo. Algunos tienen costo, algunos son gratuitos. Nada más le lee ahí cuáles son gratis y los puede utilizar y lo descarga ya en PDF. Miren, este se parece al formato que hizo mi alumna. Entonces, solamente es lo mismo, rellenar, cambiar textos y el diseño pues ya es mucho más bonito, ¿verdad? Más colorido, más atractivo, mire. Bueno, este está medio extraño, son animales raros. Bueno, o algo así, ¿no? O buscar algo más infantil que les dé más ayuda en cuanto a los diseños. Bueno, pues aquí ustedes recorren y encuentran algo que les sea atractivo, ¿no? Y también pues pueden insertar diferentes elementos bonitos, atractivos, dependiendo de lo que usted quiera buscar. Y bueno, esta página sí se las recomiendo y yo no tendría ningún problema con que ustedes lo utilicen así. Muy bien. Entonces, pues esas serían las ayudas. No sé si me expliqué, espero haber sido un poquito, ¿verdad? De ayuda en cuanto a la computadora. Si no, de nuevo, si quieren hacerlo en Word con dibujos sencillos, va a estar bien. No se compliquen con los formatos, que si librito. Publisher, hablando del programa que les mostró ahorita, también hace trípticos. Ahora, no nos sirve a nosotros porque un tríptico es un solo tema, ¿no? Pero está padre también que te ofrece, ya te vienen las divisiones para que tú diseñes ¿sí saben qué es el tríptico? Esa hoja que se dobla en tres y que es como un folleto o algo así. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo están? Con muchas dudas, pero vamos con la ayuda de Dios.
Muy bien. Ok. Gaby, ¿cómo viste? ¿Sí quedó claro? Sí, sí quedó. Yo he utilizado Canva, siempre sí se me hace complicado, pero acabo de descubrir Publisher, entonces. Ujú, ujú. Bueno, para las cosas de los niños, yo siempre uso Publisher. Verán que lo van agarrando experiencia, y ya no es tan difícil utilizarlo. Y la verdad es una buena, pues para hacer nuestros trabajos, nuestras dinámicas con los niños, ayuda mucho, mucho Publisher. A diseñar coritos, el semestre pasado les enseñaba, algo viene ahí, si ustedes se meten, tamaño pancarta y está bien suave aprender a usar la pancarta en Publisher porque puedes hacer lonas grandes, impresas con hojas y eso es muy, muy sencillo, la verdad, está muy padre. Bueno, entonces, tienen de tarea la dinámica que les mostré al principio sobre el versículo y tienen de tarea lectura, pero si quieren ya comenzar con el diseño de su portada, sería muy sabio. Ujú. Entonces, no lo dejen de un día para la próxima semana, si es de una semana para otra que me tienen que entregar portada, índice y primera lección. Esa es su primera revisión. Así que si se esperan a empezar la próxima semana con esto, les va a ganar el tiempo. Entonces, ya les estoy dando 2 semanas. Necesitan comenzar ya, porque ya les di todos los elementos. Ya no hay nada más que yo les pueda añadir, a menos que resolverles dudas que les salgan en el trabajo. Entonces, ya, desde ya, es portada, el índice y por lo menos la primera lección. Con la primera lección va a ser su primera revisión donde yo voy a checar si ya agarraste la idea de lo que es el formato, de lo que espero de tu diseño y ya si ya lo agarraste ahí, pues ya nada más será seguir trabajando en tus otras lecciones que vayan en conjunto, ¿sí? O sea que para que se vea unido, pues vas a utilizar el mismo tipo de letra, los mismos colores, la misma idea, ¿sí? No va a ser como, es una frase mexicana de chile, mole y pozole, ¿no? De una cosa y de otra y de otra. Todo que vaya integrado allí, parecido. ¿Bien? Maestra, yo tenía una pregunta Sí. acerca de los pastelitos. A Gaby le llegó un correo de que ya tiene su calificación, a mí no me llega correo, no me llega Mm, pues sí, ni, ya se la mandé ni de este ni del anterior. y checó, ya ve que anteriormente alguien puso en el grupo checar en la bandeja de correo no deseado. Ah, bueno, ahí no he checado. Ujú. Puede ser porque creo que alguien que también estaba batallando igual, sí le había llegado ahí a esa parte de correo no deseado. Ah, ok, voy a revisar Ujú. porque ay, a Gabriela le calificó y él no. No, sí, ya terminé de calificar todos los pastelitos que enviaron, ya los califiqué y a todos ya les mandé, les publiqué su calificación. Entonces, no sé por qué, si les llega ahí a correo no deseado, nada más chéquenlo. Y si de plano no le ha llegado, hermana, me escribe y checamos cuál sería el problema, porque ya los califiqué. Ok, Ujú. listo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues estoy para servirles. 12 de diciembre ya no tendremos clase. Ese es el día de la entrega de sus 8 lecciones. Ya no hay clase, son libres como el viento, por un mes o no sé cuánto, ¿no? Eh, entonces, estén atentos allí. Ya estamos en lo último, ya no hay mucho, realmente casi hemos terminado con los temas. Será nada más un repaso general lo que nos falta y será platicar algo sobre comentarios de la lectura final de todo este libro. Y también si ustedes tienen casos específicos de niños en cuanto a consejería, ese sería nuestro último tema que vamos a platicar. Tengo algunos casos para mostrarles que he recopilado en el pasado y en realidad son esos 3 temas los que nos hacen falta. Concluir el libro, dar un repaso general y casos específicos de temas de consejería. Entonces, en cuanto a su proyecto, espero y pienso que ya les he dado todas las herramientas que necesitan para echarle adelante. Comiencen, porque cuando comiencen les van a surgir las dudas. 10 de diciembre no voy a estar contestando dudas ya.
ya es para que ya estés terminando. ¿De acuerdo? Listo, hermana, muchas gracias. Bueno, pues para servirles, que tengan una buena noche, que Dios les bendiga y manos a la obra, ¿eh? Gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos.